Vamos a abrir nuestras Biblias. Romanos, el capítulo 7. Romanos, capítulo 7. No sin darles antes la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Los que no nos habían visitado en mucho tiempo, también sean bienvenidos. Gracias a Dios. Todos sean bienvenidos esta mañana. Romanos, el capítulo 7. Yo creo que vamos a leer ahí. Yo quisiera leer los versículos 14 al 25, pero creo que vamos a leer desde el versículo 7 para que podamos ir entendiendo. Es uno de los pasajes más difíciles de interpretar del libro de los Romanos, Romanos 7. Vamos a leer ahí del versículo 7 en adelante. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahora entramos en los versículos que vamos a ver. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Les mencionaba yo que llegamos ahora a uno de los pasajes más difíciles de interpretar del libro de los Romanos, y con la excepción de ciertos libros proféticos o ciertos textos proféticos, no hay muchos otros pasajes en las Escrituras donde haya tanta diferencia de opinión entre los eruditos piadosos, en los estudiosos de la palabra, como la que hay en Romanos, versículos 14 al 25 del capítulo 7.
Ahora, yo quisiera que estuvieran conmigo un poquito, tengan un poco de paciencia. Hay varias cosas que piensan algunos estudiosos cristianos, hay otras cosas que piensan otros estudiosos cristianos y hay una tercera cosa que piensan otros también. Entonces, ¿está Pablo describiendo aquí su propia experiencia? Esa es una de las preguntas. Si está describiendo su propia experiencia, ¿es su experiencia como incrédulo? ¿Es su experiencia como creyente maduro en el Señor? ¿O es su experiencia como un creyente nuevo, un creyente inmaduro? Ahora, Dios nos está enseñando a través de su palabra cómo vencer el pecado en nuestra experiencia diaria. Y entonces precisamente es un texto que debemos entender para poder llegar a eso. No podemos aplicar correctamente estos versículos sin antes entender todo lo que dice aquí. Entonces, este mensaje, yo quiero darles una visión general de los diversos puntos de vista y los principales argumentos de esos puntos de vista. Después, en mensajes subsiguientes, vamos a trabajar perfectamente sobre cada uno de estos versículos. Cuando llegamos a un texto en el que tantos hombres piadosos difieren, es importante ser amable con aquellos que difieren de nuestro punto de vista. Reconocer que no existe una visión clara, ordenada, que responda a todas las dificultades de este texto. Cada punto de vista tiene sus fortalezas. Cada punto de vista tiene sus debilidades. Entonces debemos elegir con qué debilidades estamos dispuestos a vivir en el punto de vista que adoptemos acerca de estos versículos. Ahora les digo desde el principio, si alguien afirma haber resuelto todos los problemas de estos versículos, está ciego ante las debilidades de su punto de vista. Si pudiéramos resolver todas las dificultades, todos estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Además, cuando llegamos a un texto difícil, es muy importante interpretarlo de acuerdo a otros pasajes de la Biblia, de acuerdo a otros textos que sean más claros. Y entonces necesitamos armonizar y necesitamos integrar este texto con todo el flujo de la enseñanza inequívoca de las Sagradas Escrituras en otros lugares. También necesito delante de ustedes confesar muchas veces mi falta de entendimiento, pedirle al Señor que nos dé discernimiento por medio del Espíritu Santo para que todos podamos crecer en la piedad. Nuestro objetivo en estos versículos no es solamente resolver un rompecabezas interpretativo, sino que todos lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo, semejantes a Él. El problema principal que tenemos que lidiar es que algunas de las declaraciones que hemos leído, Pablo parece que está hablando como incrédulo, como si no fuera creyente. Pero hay otras declaraciones en estos mismos versículos que parece que Pablo es un creyente y está hablando como creyente. Y entre los que están argumentando que Pablo está describiendo la experiencia de un incrédulo, algunos dicen que es
la experiencia de un judío bajo una convicción terrible de pecado justo antes de su conversión. Entre los que argumentan que esto describe a un creyente, algunos están argumentando que es una experiencia normal de un cristiano maduro, mientras que otros dicen que es la experiencia de un creyente nuevo o un creyente inmaduro. Algunos argumentan que Pablo no está hablando aquí de manera autobiográfica, pero yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque él usa el yo, el mí mismo mismo, todo el capítulo 7, más de 25 veces, diciendo yo, mí mismo. Entonces, Pablo podría estar usando esto como un recurso literario, pero más bien es su experiencia. Y la experiencia de Pablo tiene que ser la experiencia de todos nosotros representativamente que hemos estado luchando contra el pecado. Entonces vamos a aprender de la experiencia de Pablo el apóstol. Tenemos que tomar en cuenta que el propósito principal de Pablo no es compartir su historia. El propósito principal es establecer la santidad y la integridad de la ley. Entonces, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. O sea, él quiere establecer precisamente que la ley es santa, justa y buena, pero al mismo tiempo tenemos que mostrar, o esto muestra, la incapacidad de la ley para librarnos, para libertarnos del pecado. La ley no puede libertarnos del pecado. La ley nos dice qué es pecado y que somos pecadores, pero la ley no tiene la fuerza para libertarnos del pecado. Entonces, para tener una victoria constante sobre el pecado, debemos de confiar momento a momento en el poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente, y eso lo va a explicar el capítulo 8 posteriormente. Con esto como antecedente, déjenme guiarlos a través de algunos argumentos de los distintos puntos de vista. Hay una serie de variantes dentro de todo esto, pero es muy difícil y a lo mejor no tenemos el tiempo suficiente para profundizar. Pero el primer punto de vista es que Romanos 7, del 14 al 25, está describiendo a un incrédulo. Ese es un punto de vista, es respetable para algunos hermanos en Cristo. Incluso esa fue la posición de creyentes, primeros creyentes de las Escrituras en los primeros 3 siglos del cristianismo. Agustín sostuvo este punto de vista al principio de su vida cristiana y luego argumentó que estos versículos se referían a los creyentes. Entonces, John Wesley, muchos de los del campo arminiano sostienen este punto de vista, que está hablando acerca de incrédulos. Entonces, los argumentos más fuertes de ellos es que Pablo usa un lenguaje a lo largo del pasaje que solamente puede ser descriptivo de un incrédulo. Ahora, pongan mucha atención, tengan su Biblia abierta, Romanos 7, vamos a leer Romanos 7, vamos a leer Romanos 6. Entonces, el argumento más fuerte para esta posición de que está hablando un incrédulo, el versículo 14 del capítulo 7, Pablo se lamenta y dice: yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Pero fíjense lo que dice el versículo 14 del capítulo 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no será señor de ustedes.
Capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libres del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Y él refuerza esto en el versículo 22, mismo capítulo 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Además, en el versículo 2, mismo capítulo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero en el versículo 25 del capítulo 7, dice que con su carne está sirviendo, y esa palabra servir es servir como esclavo a la ley del pecado. Versículo 6 del capítulo 6 dice que fuimos crucificados con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera hecho inoperante, para que ya no fuéramos esclavos del pecado. Pero en el capítulo 7, versículo 24, se lamenta Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 18, Pablo dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Cómo podría un hombre habitado por el Espíritu Santo decir eso? Versículo 23, capítulo 7, agrega que es prisionero o cautivo de la ley del pecado. ¿Cómo podría un creyente que ha sido redimido por Cristo gritar en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, los que argumentan que está hablando un incrédulo aquí, es que nuestra nueva posición en Cristo como creyentes del capítulo 6 está totalmente en discordancia con esta posición del capítulo 7 de ese hombre miserable. Entonces, ellos dicen, todavía debe ser incrédulo. El flujo del contexto argumenta también que es una descripción de los incrédulos. Ellos así lo piensan. Casi todos están de acuerdo en que en los versículos 7 al 13 está Pablo describiendo a un incrédulo. Y si cambia en el versículo 14, se esperaría una palabra disyuntiva. Pero aquí dice, ¿por qué? Entonces no hay una palabra disyuntiva en lugar de un pero los creyentes, no dice así, ¿verdad? Entonces esto dicen los que piensan que está hablando de incrédulos, que no hay una palabra aquí disyuntiva. Algunos argumentan que nuestro texto describe más la experiencia de ese versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, describiendo su experiencia como en la carne. Entonces, todos estos contrastes que estamos viendo nos dicen que no hay ninguna referencia tampoco en estos versículos al Espíritu Santo que mora en todos los creyentes, mientras que en el capítulo 8 hay muchas referencias al Espíritu Santo. Y Pablo aclara ahí en el capítulo 8, versículo 9, que cada creyente está habitado por el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Cristo. Y dado que hay una evidente ausencia de cualquier mención del Espíritu Santo en estos versículos del capítulo 7, entonces ellos dicen que debe estar describiendo a un incrédulo. Otros de sus argumentos es que la persona aquí no solamente está luchando con el pecado, sino que es derrotada por el pecado.
Pablo aclara que todos los creyentes luchan con el pecado, pero eso no es lo que se describe en estos versículos, según los que piensan que está hablando de un incrédulo. Es una vida de repetidos fracasos, de derrotas, de incapacidad para obedecer a Dios. Entonces ellos dicen, esto describe a un incrédulo. Hay algunas variaciones de la opinión de estos versículos. Por ejemplo, Martin Lloyd-Jones defiende la posición de que Pablo está describiendo una experiencia como judío justamente antes de creer, convencido de pecado, pero que aún no ha renacido. Schreiner argumenta que Pablo no tiene la distinción, no tiene la intención de distinguir entre un incrédulo y un creyente, pero que Pablo reflexiona sobre si la ley tiene capacidad de transformar a los seres humanos y concluye que la ley no tiene la capacidad para transformar a los seres humanos. Entonces Schreiner dice que podría estar describiendo un incrédulo, pero que también podría estar describiendo un creyente. Esa es una de las posiciones, ¿verdad? Pero vamos a la otra. La otra dice que estos versículos del 14 al 25 están describiendo a un creyente maduro en el Señor. Esa fue la opinión de Agustín, que primero pensaba que era un incrédulo y después él dijo que era un creyente maduro en el Señor. También Lutero, Calvino, la mayoría de los reformadores, junto con los hombres reformados de siglos posteriores como Owen, como Murray, como Boyce, como Packer, como John Piper en la actualidad, y piensan que está describiendo a un creyente maduro. Y estos son los argumentos para apoyar esto. Dicen que el cambio de tiempo, o sea, está hablando en pasado hasta el versículo 13, y luego cambia al tiempo presente en el versículo 14. Entonces, la forma más natural de entender esto es que aquí continúa lucha contra el pecado cuando Pablo escribe esta carta. Ellos dicen que habla de un creyente maduro porque el contexto de los capítulos 6 al 8 es una discusión de la santificación en la vida cristiana y no la lucha de un incrédulo con la ley. Describe la experiencia previa a la conversión de Pablo, está en conflicto con la forma en que él describe su experiencia en otros lugares. O sea, ellos dicen que Pablo no está hablando aquí como un incrédulo porque en otros lugares de la Biblia nos describe cómo pensaba él como incrédulo. ¿Se acuerdan? Filipenses 3, Gálatas 1, Hechos. Pablo se describe a sí mismo antes de convertirse al cristianismo y se describe como un judío de judíos, hebreo de hebreos, o sea, orgulloso como incrédulo antes de creer en el Señor Jesucristo. Él decía que estaba empeñado en perseguir a la iglesia de Cristo. O sea, antes de creer, él era un hombre orgulloso, un judío orgulloso, y estaba orgulloso de perseguir a los cristianos. Entonces, no es lo mismo que está diciendo en estos versículos. No hay constancia de que haya pasado por un conflicto intenso interno como se describe aquí. Entonces, los deseos de Pablo en estos versículos son los de un creyente, no de un incrédulo. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Este hombre está buscando obedecer la ley, no solamente exteriormente, sino con el hombre interior. Los incrédulos pueden mostrar una apariencia externa de obediencia, pero sus corazones están lejos de Dios. Los incrédulos no buscan a Dios. Entonces, no puede estar refiriéndose a un incrédulo, sino a un creyente. Los incrédulos nunca desean agradarle a Dios. Entonces, su grito, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Suena como un hombre que anhela a Dios con el hombre interior, ¿verdad? El nuevo cuerpo resucitado. Y cuanto más se acerca a un hombre a Dios, más ve su corrupción. Entre más me allego a Dios, entre más cerca estoy de Dios, más me doy cuenta de lo corrupto que soy. Y mi hombre interior y mi naturaleza vieja están ahí corruptas. Y entre más me acerco a Dios, más deseo esa libertad de toda inclinación hacia el pecado. Entonces, aquí hay una batalla entre dos yos, el hombre viejo, el hombre nuevo. Los incrédulos solamente viven en la carne, pero los creyentes tienen una nueva naturaleza y tienen al Espíritu Santo que mora en nosotros para que luchemos contra la carne, contra esa vieja naturaleza. Todo cristiano honesto sabe que lucha interiormente contra el pecado, que continúa, y esa lucha continúa a través de toda nuestra vida. El lamento de Pablo aquí en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Hay algo más aquí en Pablo que solamente carne. Hay una nueva naturaleza. Él sabe que no mora el bien en su carne, en la vieja naturaleza. Tiene un nuevo hombre interior que está anhelando a Dios y a la santidad, aunque todavía no la ha alcanzado. Hay más argumentos para cada lado. Cada lado tiene argumentos para refutar los argumentos del otro lado, y por razones de tiempo no puedo pasar por cada uno de estos, pero ahora le voy a dar el punto de vista correcto. No es cierto. No es cierto. Como dije, hay fortalezas, hay debilidades con cada punto de vista. Así que tenemos que elegir un punto de vista y estar de acuerdo con esas dificultades y con esas debilidades de ese punto de vista. Tenemos que elegir un punto de vista que parezca estar más de acuerdo a toda la Escritura, a toda la Biblia. Eso es lo que quiero llevarlos a ustedes. Armonía con las Escrituras. El punto de vista que tenga la menor cantidad de problemas. Entonces, este es mi punto de vista y de algunos otros creyentes también, que Romanos 7, 14 al 25 está describiendo a un creyente inmaduro. Es creyente, pero es un niño en Cristo. Es creyente, pero es un creyente que no ha crecido. Es un creyente inmaduro, que no ha aprendido todavía que estamos libres de la ley, que no ha aprendido todavía que tiene el poder del Espíritu Santo que mora en él. Un creyente reciente, un creyente inmaduro.
Ahora, permítame reconocer que tiene la principal debilidad de este punto de vista, es que Pablo está usando el presente aquí. Estaba escribiendo en pasado hasta el versículo 13, el versículo 14 empieza en presente. Parece que Pablo está hablando de él como un creyente maduro, pero Pablo podría estar utilizando el tiempo presente como una forma vívida para compartirnos sus experiencias primeras en sus primeros meses o años en el Evangelio, sus primeros enseñanzas que Dios le dio a través del Espíritu Santo en su vida. Pero ahí podríamos decir, bueno, está hablando con un creyente maduro, pero por razones que les voy a compartir en un momento, yo no puedo aceptar que Pablo está describiendo aquí su experiencia como creyente maduro. No lo puedo aceptar. Quiero distanciarme también de aquella enseñanza que se llama la enseñanza de Keswick. Estuvo popularizada por libros que, por ejemplo, El secreto espiritual de Hudson Taylor, La vida cristiana normal de Watchman Nee, La vida salvadora de Cristo de Ian Thomas y otros libros que persuaden acerca de esa enseñanza, que dice que Romanos 7 describe un cristiano carnal que aún no ha aprendido el secreto de la vida cambiada. Ellos dicen que cuando aprendes el secreto, no yo, mas Cristo en mí, como dice Pablo, entonces entras en la experiencia de Romanos capítulo 8. A veces se representa esta enseñanza como si se trasladara del desierto a la tierra prometida. Así lo enseñan estos hombres. Esta enseñanza da la impresión de que una vez que entras en la experiencia de Romanos 8, la vida cristiana se convierte en una vida sin esfuerzo, una vida sin luchas, una vida sin pecado. Esa es la enseñanza de Keswick. Nunca te preocupas, nunca te alteran las pruebas y experimentas un gozo perpetuo y una estrecha comunión con el Señor. Estos libros transmiten que si estás luchando contra el pecado, no has aprendido el dejar aquello y dejarle todo a Dios. Pero ese no es mi entendimiento de la vida cristiana. No estoy de acuerdo. Yo entiendo que la vida cristiana, a través de las Escrituras, es una lucha constante. Es una lucha permanente contra el mundo, la carne y Satanás. Nunca llegamos a un lugar en esta vida donde el pecado ya no nos tienta, donde las pruebas no son una carga difícil. Nunca llegamos en esta vida a un lugar donde hemos alcanzado la perfección sin pecado. ¿Se acuerdan que el Señor mismo oró a Dios y la palabra de Dios dice con gran clamor y lágrimas? Pablo estaba tan agobiado que perdió la esperanza de la vida misma. Pablo describe su vida cristiana como una lucha, como un esfuerzo continuo. El autor de Hebreos encomia a sus lectores en su lucha contra el pecado.
los anima a mantenerse, a someterse a la dura disciplina del Señor, que por el momento no parece gozosa, sino dolorosa, pero después da fruto apacible de justicia. Así que no estoy diciendo que pasar de Romanos 7 a Romanos 8, la vida se va a convertir en una experiencia estática, sin esfuerzo y de victoria perpetua. Incluso los creyentes maduros caen en pecado en ocasiones, y siempre los creyentes maduros están lejos de la perfección. Esto significa que siempre va a haber un grado de lucha expresado en Romanos 7 en la vida cristiana. Y va a haber un grado de lucha expresado en Romanos 8 también. En eso estoy de acuerdo en los que argumentan que esta experiencia es la experiencia de un cristiano maduro. A medida que aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a conocer sus caminos más profundamente, siempre estaremos dolorosamente conscientes de cuán cortos nos quedamos. Como dijo nuestro hermano en su oración, nos quedamos cortos en nuestro agradecimiento, cortos porque seguimos pecando, porque caemos en pecado. Siempre estaremos conscientes de ello. Siempre vamos a lamentar nuestra propensión de vivir en la carne. Y ahí está la lucha entre la carne, el hombre espiritual, el hombre natural, la carne y el espíritu contra la carne. Y esa es la lucha constante de los creyentes. Siempre existirá la batalla de las dos naturalezas. Y no estoy de acuerdo con los que dicen que los creyentes solamente tenemos la nueva naturaleza o que solamente pecamos ocasionalmente. Es una batalla diaria con muchos contratiempos. Pero no estoy de acuerdo con los que sostienen que Romanos 7 describe la vida cristiana normal. En eso no estoy de acuerdo. El hombre de Romanos 7 no solamente está luchando contra el pecado, lo que todo cristiano debe hacer a lo largo de la vida, sino que este hombre en Romanos 7 está siendo constantemente derrotado por el pecado. Se describe a sí mismo, versículo 14, vendido a la esclavitud del pecado. Él no está practicando lo que le gustaría hacer, sino lo que está haciendo exactamente es aquello que odia hacer. Quiere hacer el bien, pero no lo hace. Practica el mismo mal que no quiere hacer. Se describe a sí mismo como prisionero de la ley del pecado en el versículo 23. Y estas descripciones son totalmente contrarias a Primera de Juan 3:9, que dice que los creyentes no podemos continuar pecando de una forma como una forma de vida normal. No lo podemos continuar haciendo. El creyente no continúa pecando como una forma de vida normal. Los creyentes pecan, pero no viven en una derrota perpetua al pecado, como está describiendo Pablo en estos versículos. Los creyentes maduros no continúan practicando el pecado o viviendo en la esclavitud del pecado. Sí soy sensible al argumento de que, a la luz del capítulo 6, ningún creyente podría decir que está vendido a la esclavitud del pecado y que es prisionero de la ley del pecado. Y esto es un argumento en contra
de aquellos que dicen que es un incrédulo. Pero un incrédulo no va a experimentar este tremendo odio que se ve aquí hacia el pecado. Este hombre está diciendo, no quiero hacer esto, pero esto es lo que hago. Quiero hacer otra cosa, pero me gana esto. ¿Sí? Entonces, ese no es un incrédulo, es un creyente. Un creyente maduro no se va a describir a sí mismo como esclavo del pecado. Entonces, pienso que Pablo está describiendo aquí su experiencia como nuevo creyente en Cristo. Antes de que entendiera que había muerto a la ley, antes de que entendiera que se había unido en matrimonio con Cristo, sus primeros días de creyente, sus primeros meses como creyente, antes de que aprendiera a caminar por el Espíritu Santo. Pablo, antes de su conversión, era un fariseo legalista. No es probable que inmediatamente después de su conversión entendiera que estaba muerto a la ley y que ahora podía vivir en el poder del Espíritu Santo. Probablemente comenzó su experiencia cristiana como todos empezamos nuestra experiencia cristiana, esforzándonos por obedecer la ley en nuestras propias fuerzas. Y si tratamos de obedecer la ley, ya siendo cristiano, obedecer la ley en mis fuerzas, ¡pum!, me caigo. Peco. Vuelvo a pecar. Y entonces, después de un tiempo de intentar y de fallar, y de volver a intentar y volver a fallar, finalmente se abre paso para darse cuenta, versículo 14 del capítulo 6, porque el pecado no será señor de ustedes. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia, bajo la gracia. Eso es lo que Pablo tenía que entender. Y eso es lo que todo creyente nuevo en Cristo, inmaduro, tiene que entender. Porque el querer cumplir la ley de Dios, porque la ley es santa, es justa, es buena. Pablo como fariseo sabía que la ley era de Dios. Se cree en Jesucristo, se convierte en un nuevo cristiano, quiere cumplir la ley con sus fuerzas. ¡Pum! Pecado. Cae en pecado. Y intenta nuevamente con sus mismas fuerzas. Vuelve a caer. Entonces, porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Llegó a entender Pablo que ya estaba identificado con Cristo en su muerte, en su resurrección, que estaba libre de la ley para que ahora pudiera servir en novedad del Espíritu. Llegó a comprender su nueva identidad en Cristo y se dio cuenta de esta gloriosa verdad. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese versículo, por cierto, termina allí. No sigue diciendo los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un invento humano. Los textos antiguos nada más dicen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces a Pablo probablemente le tomó un tiempo saber esto, como a todos nosotros. A veces nos toma años aprender esto.
y trabajar en todo esto en términos de la experiencia diaria. Mi entendimiento de Romanos 7, 14 al 25 es que el apóstol nos está compartiendo sus primeras luchas como creyente inmaduro en Cristo. Como creyente sí, pero todavía inmaduro. Ahora, vamos a seguir trabajando sobre estos versículos porque son muy interesantes. Los vamos a ver con más detalle posteriormente. Pero déjenme darles algunas cuestiones prácticas en las que quiero que piensen. En primer lugar, y fíjense muy bien, si no odias tu pecado, si no luchas contra tu pecado, necesitas examinar si realmente eres salvo. Porque si no odias tu pecado y no luchas con tu pecado, probablemente no eres cristiano. Aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento odian su pecado y desean desesperadamente obtener la victoria sobre el pecado. Si haces caso omiso de tu pecado como si no fuera gran cosa, no es una señal de que el Espíritu Santo mora en ti. Una vida de arrepentimiento continuo siempre es la marca de aquel que ha nacido de nuevo. ¿No es cierto, hermano? Pecamos, nos arrepentimos, confesamos. Pecamos, nos arrepentimos, confesamos. Esa es la vida del creyente. Arrepentimiento continuo. Pero en segundo lugar, si has confiado en Cristo, pero eres derrotado frecuentemente por el pecado, de modo que te sientes atado al pecado, hay esperanza de liberación. Tus derrotas no significan que realmente no hayas nacido de nuevo, pero al mismo tiempo tienes que darte cuenta cuán serio es el pecado en tu vida y que Dios no te salvó para que vivas una vida derrotada, así como en Romanos 7, 14 al 25. Dios ha provisto su palabra, ha provisto el Espíritu Santo que mora en nosotros, ha provisto el mismo cuerpo de Cristo, los creyentes, para ayudar a cada cristiano a obtener victorias sobre el pecado, victoria constante sobre el pecado, comenzando a nivel del pensamiento. Nunca estaremos sin pecado en esta vida. Nunca, nunca, nunca. Pero debemos pecar menos cuanto más vamos creciendo a la madurez en Cristo Jesús. Una vida de un creyente nuevo puede tener muchos pecados al principio. Una vida de un creyente maduro va pecando muy poco al seguir hacia la madurez. No digo que no peque, pero peca menos a medida que crece en la madurez en Cristo. Y si aprendemos a andar en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Así que donde estés espiritualmente, quiero ofrecerte una esperanza genuina en el Señor. Si no eres salvo, clama a Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si eres derrotado por el pecado,
Así también le pasó al apóstol Pablo en sus primeros años de creyente. Pero él aprendió a vivir en constante victoria en Cristo, no en las fuerzas de Él, porque si queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas, caemos. Pero en Cristo, vivir una vida de constante victoria en Cristo. Pablo lo aprendió, tú también lo vas a aprender. Y Romanos 8 te va a señalar el camino.